Este es el canto 16. En la majada ambos, Odiseo y el divino Porquerizo, apenas salió la aurora, se pusieron a preparar su almuerzo después de encender el fuego. Habían enviado fuera a los pastores con las piaras de cerdos. Al aproximarse Telémaco, los perros de broncos ladridos empezaron a mover la cola y no ladraban. Advirtió el divino Odiseo que los perros meneaban el rabo y le llegó el ruido de 2 pies. Enseguida le dijo a Eumeo estas palabras aladas. Eumeo, ahora se acerca aquí algún compañero tuyo, o tal vez algún conocido, porque los perros no ladran, sino que mueven las colas. Y oigo un rumor de pasos. Aún no había acabado su frase, cuando su querido hijo se detuvo en la entrada. Asombrado se alzó el porquerizo y se le cayeron de las manos las jarras en que andaba mezclando el vino rojo. Salió al encuentro de su señor y le besó la cabeza y los hermosos ojos y ambas manos mientras vertía abundantes lágrimas. Tal como un padre afectuoso acoge con cariño a su hijo, que vuelve de una tierra lejana después de 10 años, y es el hijo único de su vejez por el que ha sufrido muchos pesares. Así entonces besaba a Telémaco el divino Porquerizo, abrazándole por entero, como si volviera escapando de la muerte. Y sollozando, le decía sus palabras aladas. Has vuelto, Telémaco, dulce luz mía. Ya creía que no te vería más, después de que te fueras en tu nave a Pilos. Pero, venga, entra ya, querido niño, para que disfrute en mi ánimo de verte de nuevo aquí dentro, llegado de lejos. Que no visitas a menudo el campo ni a tus pastores, sino que te quedas en la ciudad. Será tal vez que le gusta a tu ánimo contemplar el maldito pelotón de los pretendientes. Y a su vez el juicioso Telémaco le decía en respuesta, será por eso, abuelo. Vengo aquí por ti, para verte con mis ojos y escuchar tus palabras sobre si mi madre me aguarda aún en el palacio, o si ya algún otro hombre se la llevó en matrimonio, y acaso el lecho de Odiseo está ocupado por dañinas arañas. Le contestó al momento el porquero, capataz de sus siervos. Ten por seguro que ella espera con sufrido valor en el palacio. Tristes se le pasan siempre las noches y los días vertiendo llanto. Después de hablar así, le recogió su broncínea lanza y él entró, cruzando el umbral de piedra. Al verlo entrar, quiso cederle el asiento su padre, Odiseo. Pero Telémaco lo detuvo desde enfrente y le dijo, siéntate, forastero. Nosotros encontraremos por aquí otro asiento en la cabaña. Este hombre de aquí me lo ofrecerá. Así habló y el otro se sentó de nuevo. Para su hijo el porquerizo amontonó unas ramas verdes y las cubrió con una piel de oveja. Sobre ella se sentó el querido hijo de Odiseo, y delante les preparó el porquero unas tablas de carnes asadas, que habían sobrado en la comida de la víspera. Apresuradamente recogió unos pedazos de pan en unos cestillos, y se puso a mezclar en una jarra un vino de dulce sabor. Ellos echaron sus manos sobre los alimentos que tenían servidos delante. Luego que hubieron saciado su apetito de comida y bebida, entonces Telémaco le decía al divino porquerizo, abuelo, ¿de dónde ha llegado este extranjero? ¿Cómo lo trajeron los marineros a Ítaca? ¿Quiénes decían ser? Porque no creo que haya llegado hasta aquí caminando. Respondiéndole, decías tú, porquerizo Eumeo, en efecto, hijo, voy a contarte toda la verdad. De la extensa Creta dice que es por su linaje y afirma que ha pasado por muchas ciudades errabundo, pues la divinidad le deparó ese vagar. Ahora, por fin, escapando de una nave de gente tesprota, vino a mi majada, y yo te lo encomiendo a ti. Trátale como quieras, date cuenta de que es un suplicante tuyo. De nuevo le contestó el juicioso Telémaco, Eumeo, qué penoso encargo me has propuesto. ¿Cómo, pues, voy yo a acoger a este extranjero en mi casa? Yo soy joven y todavía no tengo confianza en mis manos como para defenderme de cualquier individuo que ose enfrentárseme. Y a mi madre el corazón se le agita en el pecho, dudando si permanecer en mi casa y velar por el hogar, respetando el lecho de su esposo y su fama en el pueblo, o si marchar tras el mejor de los aqueos que la pretenda y en su casa le ofrezca más numerosos obsequios. Sin embargo, a este huésped tuyo, ya que a tu casa acudió, lo vestiré de hermosas ropas, túnica y manto, y le daré una espada de doble filo y sandalias para sus pies, y lo enviaré a donde su corazón y su ánimo le impulsen.
Si estás dispuesto, tómalo a tu cuidado y reténlo en la majada. Enviaré yo aquí los vestidos y todo el sustento para su comida, para que no os resulte una carga a ti y a tus compañeros. Mas no querría yo que se presentara ante los pretendientes, pues siguen con su desenfrenada insolencia para que no lo ultrajen. Me causaría un enorme disgusto. Y le es difícil a un hombre, por fuerte que sea, pelear contra muchos más, que son con eso sin duda más fuertes, contestóle a su vez el muy sufrido divino Odiseo. Amigo mío, puesto que es lícito que también yo diga mi opinión. ¿Cómo se me desgarra el corazón al escuchar las acciones tan insolentes que decís que traman los pretendientes en el palacio en contra de la voluntad de alguien como tú? Dime si te dejas someter de buen grado, o si es que la gente del pueblo te margina obedeciendo al oráculo de un dios, o si les echas la culpa a tus hermanos, en los que un hombre confía en los momentos de lucha cuando estalla una gran rencilla. Ojalá fuera yo tan joven. Con un ánimo como el mío, o un hijo del irreprochable Odiseo, o incluso el mismo Odiseo regresara de su viaje. El destino permite aún la esperanza. Que me cortara la cabeza un extraño, cualquiera si no iba a ser yo la ruina de todos ellos al presentarme en el palacio de Odiseo Laertiado. Y si me vencieran por su número, cuando yo me presentara solo, preferiría que me mataran de una vez en mi palacio, y quedar muerto, a ver continuamente esos actos infames, que ofendan a mis huéspedes, que arrastren deshonrosamente a mis sirvientas por las nobles salas y derramen mi vino sin taza, se coman mi pan, en su necio desenfreno, en un desastre sin fin. Le contestó luego el juicioso Telémaco: yo te lo contaré, extranjero, punto por punto. Ni el pueblo entero me rechaza y me detesta, ni tengo reproches contra mis hermanos, en los que un hombre suele confiar en los momentos de pelea si estalla una gran rencilla. Porque sucede que a mi familia Zeus la hizo de hijos únicos. Arcisio engendró solo a un hijo, Laertes. A su vez, él fue padre de un solo hijo, Odiseo, y Odiseo a su vez me engendró solo a mí y me dejó en su palacio, sin disfrutar de mi niñez. Por eso ahora son incontables los enemigos que tengo en mi casa. Todos los príncipes que tienen poderío en las islas, en Duliquio, en Samos y en la boscosa Zacintos, y cuántos tienen dominios en la rocosa Ítaca. Todos esos cortejan a mi madre y esquilman la casa. Ella ni rechaza el matrimonio ni puede detener su asedio, y esos van consumiendo, devorando mi hacienda. Pronto me destruirán también a mí, pero ciertamente eso está en las rodillas de los dioses. Abuelo, vete tú aprisa, di a la prudente Penélope que aquí estoy sano y salvo, y que he vuelto de Pilos. Yo por mi parte aguardaré aquí y tú regresa después de darle la noticia a ella sola, que no se entere ningún otro de los aqueos, pues muchos traman daños contra mí. En respuesta le dijiste tú: porquerizo Eumeo, lo sé, lo comprendo, hablas a uno que ya conoce el asunto. Pero dime algo más y expónmelo sin rodeos, si también en el mismo viaje he de acercarme al infeliz Laertes, que aunque muy apenado por Odiseo, antes inspeccionaba las tareas de los siervos en el palacio y comía y bebía siempre que en su ánimo le apetecía. Pero ahora, desde que tú te fuiste con tu nave a Pilos, dicen que ya no come ni bebe como antes, ni vigila los trabajos, sino que con sollozos y gemidos está sentado lamentándose, mientras la piel se le arruga sobre los huesos. Le respondió al momento el juicioso Telémaco: muy triste es, pero aún así dejémoslo, por mucho que nos apene. Pues si todo quedara al alcance de los humanos, querríamos antes que nada ver el día del regreso de mi padre. Bueno, dale a ella el recado y vuélvete atrás sin demorarte por los campos en busca de aquel. Pero dile a mi madre que le envíe a la sirvienta, despensera a toda prisa y en secreto, pues ella puede darle las nuevas al anciano. Dijo y apremió al porquero. Recogió él con sus manos las sandalias, se las ató a los pies y se puso en marcha hacia la ciudad. No le pasó inadvertida a Atenea la salida del porquerizo Eumeo de la majada. Así que se presentó allá. En su aspecto había tomado la figura de una mujer bella y alta y experta en finas labores. Acudió y se le apareció a Odiseo delante de la cabaña.
Pero Telémaco no la vio allí ni se percató de su presencia. Los dioses no aparecen visibles a todos. La vieron Odiseo y los perros que no ladraron, sino que corrieron espantados y gruñendo por aquí y por allí en la majada. Ella hizo una seña con los ojos. La advirtió el divino Odiseo, y salió de la estancia andando a lo largo del gran muro del patio, y se paró ante ella. Atenea le dijo: Hijo divino de Laertes, Odiseo de muchos trucos, infórmale ya ahora a tu hijo, y no disimules más tus palabras, a fin de que, cuando hayáis tramado la muerte y el destino funesto de los pretendientes, marchéis los dos a la muy ilustre ciudad. Yo misma tampoco andaré lejos de vosotros, ansiosa de combatir. Dijo, y lo tocó Atenea con su varita de oro. Un manto recién lavado y una túnica le envolvieron el cuerpo, y le infundieron arrogancia y juventud. De nuevo se volvió moreno de piel, y se redondearon sus mejillas, y los cabellos de su barba ennegrecieron. Después de esta acción partióse la diosa. Luego entró Odiseo en la cabaña. Se quedó pasmado su querido hijo, atemorizado desvió sus miradas, por si acaso era un dios, y empezó a hablarle con estas palabras aladas: distinto apareces ante mí, extranjero. Ahora de antes llevas otro atuendo y tu cuerpo no es el mismo. Seguramente eres algún dios de los que habitan el amplio cielo, pero sénos propicio para que te ofrezcamos sacrificios a tu gusto y regalos de oro bien labrado. Apiádate de nosotros, le contestó enseguida el muy sufrido divino Odiseo. No soy ningún dios, ¿por qué me comparas a los inmortales? Pero soy tu padre, por el que tú suspiras y sufres muchos pesares, soportando los ultrajes de otros hombres. Después de hablar así, besó a su hijo, y por sus mejillas derramó lágrimas que caían hasta el suelo. Hasta entonces las había retenido tenazmente. Telémaco, que aún no se había convencido de que fuera su padre, respondióle de nuevo y le habló con estas palabras: No, tú no eres Odiseo, mi padre, sino que un dios me hechiza para que me apene aún más y más solloce. Porque en modo alguno habría tramado esto un mortal con su propia mente, a no ser que se presentara algún dios para hacerte sin trabas. A su placer, joven o viejo. Hace un momento eras un viejo y vestías con harapos. Ahora te asemejas a los dioses que poseen el amplio cielo. Respondiéndole, le dijo el muy astuto Odiseo: Telémaco, no está bien que al presentarse acá tu padre te asombres en exceso y te maravilles demasiado. Pues no va a regresar ningún otro Odiseo, sino solo yo, tal como me ves ahora, después de mucho sufrir y mucho ir errante, y vuelvo a los 20 años a mi tierra patria. Por lo demás, esto es obra de Atenea, que conduce los ejércitos, quien me ha vuelto tal como le apetece, pues bien puede hacerlo, unas veces con aspecto de mendigo, y otras, en cambio, como un hombre joven con bellas ropas sobre el cuerpo. Es fácil para los dioses que poseen el amplio cielo revestir de gloria a un mortal o arruinarlo. Después de decir esto se sentó. Telémaco se abrazó a su padre y gemía y vertía lágrimas. A ambos les inundó el deseo de llanto. Lloraban estrepitosamente, de modo más agudo que las aves, águilas o buitres de corvas garras, a los que los campesinos les han arrebatado las crías antes de que pudieran usar sus alas. Así entonces ellos, desde sus cejas, derramaban el llanto, y sollozando se les habría puesto la luz del sol, si antes no le hubiera dicho Telémaco a su padre: ¿En qué nave ahora te trajeron, querido padre, aquí, a Ítaca, los navegantes? ¿Quiénes decían ser? Porque creo que no habrás llegado aquí caminando. Le contestó al punto el muy sufrido divino Odiseo: Pues bien, voy a decirte, querido hijo, toda la verdad. Me trajeron los feacios, famosos por sus naves, que dan escolta también a otros hombres, a cualquiera que llegue ante ellos. Me transportaron dormido en una negra nave sobre el mar. Me dejaron en Ítaca y me dieron espléndidos regalos, bronce y oro en abundancia, y ropas bien tejidas. Tengo estos objetos guardados en una cueva según la voluntad de los dioses. Por mi parte he venido aquí de acuerdo con las instrucciones de Atenea para que decidamos acerca de la muerte de nuestros enemigos. Con que, venga, recuenta y descríbeme a los pretendientes para que yo sepa cuántos y quiénes son esos hombres. Y meditando en mi ánimo, podré decirte si vamos a ser capaces de enfrentarnos a ellos nosotros dos solos
o si buscaremos además ayuda de otros. Le respondió enseguida el juicioso Telémaco: Oh padre, de continuo he oído de tu gloriosa fama, que eras de brazo guerrero y de inteligente decisión. Pero acabas de decir algo excesivo. Me echa atrás el espanto. No sería posible que dos hombres peleen contra muchos y fuertes. Los pretendientes no son, en efecto, ni una decena ni dos, sino muchísimos más. Pronto vas a saber su número. De Duliquio llegaron 52 jóvenes sobresalientes, y les acompañaban 6 criados. De Samos hay 24 individuos. De Zacintos han venido 20 hijos de los aqueos, y de la misma Ítaca 12, todos principales, y junto a ellos están el heraldo Medonte, el divino Aedo, y un par de siervos expertos en los servicios del banquete. Si nos enfrentáramos a todos ellos allí dentro, tal vez sufrirías a tu vuelta de modo amargo y brutal sus violencias. Pero si te es posible pensar en alguien que nos auxilie, dime quién puede socorrernos con su amistad y valor. Le respondió a su vez el muy sufrido divino Odiseo: Pues en efecto, te lo diré y tú escúchame y atiende. Y piensa y dime si no será suficiente Atenea junto con Zeus padre, o si debo pensar en encontrar algún otro auxiliar. Le respondió entonces el juicioso Telémaco: Poderosos son, en efecto, esos dos defensores que mencionas, si bien están en lo alto, en las nubes. Los dos dominan a los hombres todos y a los dioses inmortales. Contestóle, a su vez, el muy sufrido divino Odiseo: Pero no permanecerán los dos mucho tiempo apartados de la feroz refriega, cuando entre los pretendientes y nosotros en nuestras salas se dirima la contienda de Ares. Así que ponte en camino en cuanto amanezca hacia la casa y mézclate allí con los soberbios pretendientes. Luego a mí me conducirá el porquerizo hasta la ciudad con mi aspecto de mendigo miserable y viejo. Si me ultrajan en el palacio, que tu corazón en tu pecho se resigne a ver que yo soporto el maltrato. Incluso si me arrastran por los pies hasta echarme, o si me hieren con lo que me arrojen, tú mira y contente. Pero bueno, proponles que desistan de sus ofensas, dándoles consejos con palabras amables. Ellos no te harán ningún caso, pues ya les acecha el día fatal. Te diré algo más y tú guárdalo en tu mente. Cuando Atenea de muchos consejos lo inspire en mi ánimo, yo te haré una seña con la cabeza. Y tú, apenas la veas, retira todas las armas de guerra que hay en las salas y llévatelas al fondo de la estancia del piso alto, todas en montón. Con respecto a los pretendientes, explícaselo con palabras arteras en caso de que te pregunten al echarlas en falta. Las he apartado del humo para que no les pase como a las que aquí dejó antaño Odiseo al marcharse a Troya, que están ahumadas por donde las alcanzó el ardor del fuego. Y además hay otro motivo que me ha inspirado el Crónida, que no sea que al emborracharos vaya a surgir entre vosotros una disputa y os dañéis unos a otros y echéis a perder el banquete y el cortejo, pues el hierro por sí solo incita al hombre. Tan solo para nosotros dos deja a nuestro alcance 2 espadas y 2 lanzas y 2 escudos de piel de buey para tomarlos en nuestras manos y usarlos al comenzar la matanza. A ellos entonces los hechizarán Atenea y el providente Zeus. Otra cosa te diré y tú guárdala en tu mente. Si verdaderamente eres mi hijo y de nuestra sangre, que nadie se entere ahora de que Odiseo está en su casa. Que no lo sepa ni Laertes ni el porquerizo siquiera, ni ninguno de los siervos ni la misma Penélope, sino que tú y yo solos conozcamos la conducta de las mujeres y pongamos a prueba luego a cada uno de los criados, a ver quién nos respeta y nos teme en su ánimo, y quién nos ignora y te siendo tú quien eres. Respondiéndole le hablaba así su ilustre hijo: Padre, vas a conocer, creo, de aquí en adelante mi talante, porque en nada me retienen flaquezas de ánimo. Sin embargo, eso no creo que nos resulte una ventaja a nosotros dos, te ruego que lo pienses. Tardarás en saber algo probando a cada uno, examinando sus acciones, mientras que esos, a su gusto en el palacio, devoran tus bienes sin reparos, sin ahorro alguno. Pero yo te exhorto a que nos informemos de las mujeres quienes te deshonran y quienes son inocentes. Respecto a los hombres, no quisiera ir por las majadas a ponerlos a prueba, sino que dejemos esta tarea para luego, si de verdad sabes algún augurio de Zeus portador de la égida.
Mientras ellos charlaban de todo esto, uno con otro, llegó al puerto de Ítaca la bien construida nave, que desde Pilos había transportado a Telémaco y sus compañeros. En cuanto estos se hallaron al fondo del hondo puerto, vararon en la ribera la negra nave y la animosa tripulación sacó de ella las armas, y enseguida llevaron a casa de Critio los espléndidos regalos. Luego enviaron un heraldo a la mansión de Odiseo, para darle a la prudente Penélope la noticia de que Telémaco estaba en el campo, y que había dado órdenes de que la nave fuera a la ciudad, para que la noble reina dejara de verter su tierno llanto. Coincidieron ambos, el heraldo y el divino porquerizo, en su embajada, yendo a contar la noticia a su señora. Así que, cuando llegaron a la mansión del divino rey, el heraldo proclamó delante de las criadas: «Al fin, ya reina, ha vuelto tu querido hijo». Y el porquerizo, situándose junto a Penélope, le comunicó todas las cosas que su hijo le había encargado contarle. Y después, en cuanto le hubo dicho del todo su encargo, emprendió el regreso hacia sus cerdos, dejando atrás los patios y el palacio. Los pretendientes se afligieron y se entristecieron en su ánimo, y salieron de la gran sala arrimados al largo muro del atrio, y fueron a sentarse delante del portalón. Entre ellos tomó la palabra Eurímaco, hijo de Pólibo. «Ah, amigos, menuda hazaña ha resultado este viaje audaz de Telémaco. Pensábamos que no lo lograría. Bien, vamos, botemos una negra nave, la mejor que tengamos, y dispongamos remeros para ella, de manera que de inmediato digan a los demás que se vuelvan enseguida a esta casa». Aún no lo acababa de decir cuando Anfínomo, volviendo la vista, divisó el barco ya dentro del hondo puerto y a sus tripulantes recogiendo las velas, y con los remos en los brazos, echándose a reír alegremente, les dijo a sus compañeros: «No enviemos ya ningún mensaje, que ya están aquí esos». O bien alguno de los dioses se lo hizo saber, o ellos mismos vieron pasar de largo el navío y no pudieron darle alcance. Así habló, y los demás se levantaron y marcharon por la orilla marina. Pronto dejaron la negra nave sobre la ribera y sacaron los arreos sus bravos servidores. Ellos marcharon todos juntos a la plaza, sin dejar que ningún otro, ni joven ni viejo, se les uniera. Entre ellos tomó la palabra Antinoo, hijo de Eupites. «Ay, ay, cómo libraron a ese joven de la muerte los dioses». Durante días estuvieron los vigías en las cimas batidas por el viento, continuamente, en turnos constantes. Al ponerse el sol nunca dormimos por la noche en tierra, sino que nos quedamos en alta mar en nuestra negra nave, hasta la divina aurora, acechando a Telémaco, para capturarlo y matarlo allí. Pero he aquí que entre tanto lo trajo a su casa el destino. Bien, preparémosle aquí nosotros a Telémaco una cruel muerte, y que no se nos escape, pues creo que, mientras él siga vivo, no se cumplirán nuestros planes. Por su inteligencia y su decisión, él, en efecto, es muy capaz, y las gentes del pueblo no están ya, de ningún modo, bien dispuestas hacia nosotros. Así que actuad antes de que él reúna a los aqueos en el ágora. No creo, pues, que vaya a ceder en nada, sino que vendrá enfurecido y, alzándose ante todos, les dirá que tramábamos su pronta muerte, pero no la hemos conseguido. Y ellos, en cuanto le escuchen, no aprobarán estas malignas acciones. Ojalá no nos causen daños y nos expulsen de nuestra tierra y tengamos que emigrar a un país extraño. Mas apresurémonos a capturarlo en el campo, lejos de la ciudad, o en el camino. Y quedémonos con sus bienes y hacienda nosotros, repartiéndolos con equidad. Y por otra parte, permitamos que se quede en la casa su madre y aquel que se case con ella. Si este consejo os desagrada y preferís, en cambio, que él viva y conserve toda la fortuna paterna, no sigamos devorando todos juntos sus abundantes bienes, reuniéndonos aquí, sino que cada uno desde su propia casa continúe el cortejo ofreciendo a su madre sus regalos de boda, y que ella pueda luego desposarse con quien más le ofrezca y le esté destinado». Así dijo, y todos los demás se quedaron quietos y en silencio. Entre ellos tomó la palabra y empezó a hablar Anfínomo, el ilustre hijo de Niso, el soberano Aretiada, que desde la herbosa Duliquio de amplios trigales acaudillaba a los pretendientes y de modo especial agradaba a Penélope por sus palabras, pues era de buen corazón. Este, con pensamiento benévolo, comenzó a hablar y dijo: «Amigos, yo al menos no quisiera asesinar a Telémaco. Es horrible dar muerte a alguien de estirpe real,
Así que antes consultemos los designios de los dioses. Si las leyes del gran Zeus lo aprobaran, yo mismo lo mataré e incitaré a todos los demás. Pero si los dioses lo rechazan, opino que debemos dejarlo. Así habló Anfínomo y a los demás les pareció bien el consejo. Poco después se levantaron y marcharon a la casa de Odiseo y llegando allí se sentaron en los bien pulidos asientos. Pero algo nuevo pensó la prudente Penélope en aparecer ante los pretendientes de soberbia arrogancia, pues se había enterado en palacio de la amenaza de muerte a su hijo. Se lo contó el heraldo Medonte, que oyó las intrigas. Marchó hacia la sala, seguida de sus doncellas, y cuando llegó ante los pretendientes la divina entre las mujeres, se detuvo erguida ante el pilar del bien construido techo, manteniendo ante sus mejillas su sutil velo, y se dirigió a Antinoo, le amonestaba y le decía: Antinoo, criminal, urdidor de maldades, y de ti dicen en el pueblo de Ítaca que eres el mejor de los de tu edad en decisión y en palabras. Desde luego que no te comportas como tal, insensato. ¿Por qué maquinas tú la muerte y el final de Telémaco y no respetas a los suplicantes, de los que Zeus es protector? Impiedad es tramar maldades unos contra otros. ¿O no sabes cómo llegó aquí tu padre, fugitivo, temeroso del pueblo? La gente, en efecto, se había enfurecido mucho porque él, en compañía de los piratas tafios, había dañado a los tesprotos que eran aliados nuestros. Estaban dispuestos a matarlo y a arrancarle el corazón y a ramblar con sus numerosos y costosos bienes. Pero Odiseo lo impidió y los contuvo, aunque estaban enfurecidos. De ese ahora arruinas la casa, ignominiosamente, y pretendes a su mujer y quieres matar a su hijo, y a mí me angustias a fondo. Por tanto, te ruego que te contengas y exhortes a los demás a eso mismo. A su vez la contestaba Eurímaco, hijo de Pólibo: hija de Icario, prudente Penélope, no temas, que eso no te angustie en tu interior. No hay hombre alguno, ni va a surgir ni presentarse, que vaya a poner sus manos sobre tu hijo Telémaco, mientras yo viva y contemple la luz del sol en la tierra. Así pues te lo prometo, y así quedará cumplido. Muy pronto su negra sangre correría en torno a mi lanza, pues en efecto, también a mí Odiseo, el destructor de ciudades, muchas veces me hizo sentarme en sus rodillas y en sus manos me dio a comer carne asada y rojo vino. Por eso, para mí Telémaco es el más querido con mucho de todos los humanos, y proclamo que no ha de temer una muerte que venga de los pretendientes. La que envían los dioses es imposible esquivarla. Así dijo confortándola, pero él mismo planeaba esa muerte. Ella entonces subió a las relucientes estancias de arriba, y luego se puso a llorar a Odiseo, su querido esposo, hasta que Atenea de ojos glaucos vertió dulce sueño sobre sus párpados. Al atardecer llegó hasta Odiseo y su hijo el divino Porquerizo. Los otros, naturalmente, se preparaban ya la cena sacrificando un lechón de un año. Al punto Atenea, acudiendo junto a la hertiada Odiseo, lo tocó con su varita y lo convirtió de nuevo en un viejo, y revistió su cuerpo con míseras ropas, para que no lo reconociera el Porquerizo al encontrárselo cara a cara y se lo dijera a la prudente Penélope, sin guardar el secreto. Y Telémaco fue el primero en tomar la palabra. «Has vuelto, divino Eumeo. ¿Qué rumor corre por la ciudad? ¿Acaso los soberbios pretendientes han vuelto de su emboscada o aún siguen al acecho para cuando yo regrese a mi casa?» Respondiendo le contestaste tú, Porquerizo Eumeo: «No me paré a averiguar y preguntarlo cuando bajé a la ciudad. Mi ánimo me impulsaba a dar aprisa el mensaje y volverme de nuevo acá. Avanzó conmigo un enviado presuroso de tus compañeros, un heraldo que fue el primero en darle noticias a tu madre. En todo caso, sé lo siguiente, porque lo séis con mis ojos. Ya andaba yo de camino por las afueras de la ciudad, por donde queda la colina de Hermes, cuando divisé una nave rauda que entraba en nuestro puerto, y muchos hombres iban a bordo. Estaba llena de escudos y lanzas de doble punta, y me figuré que eran ellos, pero no sé nada más. Así habló y sonrió el sagrado ánimo de Telémaco, mientras echaba con sus ojos una mirada a su padre y esquivaba la del porquero. Cuando ellos hubieron acabado el trabajo y preparado la cena, se pusieron a comer y su ánimo no echaba en falta nada de un completo festín.
y cuando hubieron saciado su apetito de comida y bebida, pensaron en la cama y acogieron el regalo del sueño. Continuamos con el canto 17. Apenas brilló matutina la aurora de dedos rosáceos, cuando al instante se ató a los pies las bellas sandalias Telémaco, el querido hijo del divino Odiseo. Tomó la robusta lanza bien encajada en su mano, presuroso por marchar a la ciudad, y dijo al porquerizo: Abuelo, yo me voy a la ciudad para que me vea mi madre, pues creo que no va a cejar en su afligido llanto y su quejumbroso gemir hasta que me vea en persona. A ti te encargo de esto, lleva a este desdichado extranjero a la ciudad para que allí mendigue su pitanza. El que quiera le dará algo de pan y un vaso de vino. A mí no me es posible mantener a todo el mundo aunque me aflija mi ánimo. En cuanto al extranjero, si se enfada mucho, peor será para él. A mí me gusta decir la verdad. Respondiéndole, dijo el muy astuto Odiseo: Amigo, tampoco yo tengo ganas de quedarme. Para un pobre es mejor ir a la ciudad y por los campos a mendigar su pitanza, y me dará quien quiera. No soy yo, desde luego de poca edad, como para quedarme en la majada a obedecer en todo al que manda y hace encargos. Así que márchate. A mí me guiará luego este hombre, al que se lo mandas, en cuanto me caliente al fuego y el sol difunda calor. Tengo estas míseras ropas en un estado terrible. No vaya a matarme el frío del alba. El poblado, decís, está lejos. Así habló, y pronto Telémaco dejó atrás la majada, caminando a grandes pasos. Meditaba daños a los pretendientes, y en cuanto llegó a su bien habitado palacio se detuvo, dejó la lanza apoyada en una alta columna y entró en el interior, cruzando el pétreo umbral. La primera en verlo fue la nodriza, Euriclea, que estaba extendiendo unas pieles sobre los torneados asientos, y enseguida corrió llorosa hacia él. De uno y otro lado acudieron las otras siervas del intrépido Odiseo, y le abrazaban y besaban su cabeza y sus hombros. Desde su alcoba acudió la muy prudente Penélope, parecida a Artemis o a la áurea Afrodita. Ella rodeó con ambos brazos, llorando a su hijo, y le besó la cabeza y sus bellos ojos, y entre sollozos le decía estas palabras aladas: Has vuelto, Telémaco, mi dulce luz. Ya creía yo que no iba a verte más, después de que te fueras en tu nave hacia Pilos a escondidas, contra mi voluntad, para escuchar noticias sobre tu padre. Bueno, venga, cuéntame todo lo que has visto en tu viaje. A su vez, el juicioso Telémaco la contestaba: Madre mía, no me muevas al llanto ni me acongojes el ánimo en el pecho, después de haber escapado a una brusca muerte. Más bien date un baño, ponte encima tus refulgentes joyas, sube a la estancia de arriba con tus criadas de casa y promete sacrificar hecatombes completas a todos los dioses si Zeus cumple una justa venganza. Yo, por mi cuenta, voy a ir hasta la plaza a invitar al extranjero que me acompañó a mi vuelta. Lo envié por delante con compañeros semejantes a dioses, y a Pireo le ordené que lo llevara a su casa amablemente y le acogiera, y le honrara como amigo, hasta que yo acudiera. Así habló, y para ella fue una palabra sin alas. Así que se dio un baño, se puso un vestido reluciente y prometió a todos los dioses ofrecerles hecatombes completas en sacrificio, si Zeus cumplía los actos de venganza. Telémaco salió luego a grandes pasos de la sala y recogió su lanza. Lo escoltaban unos perros de patas veloces. Sobre él vertía su gracia divina Atenea. Toda la gente lo veía pasar admirada. En torno a los pretendientes soberbios se reunían saludándole con palabras afables, pero maquinando males en sus mentes. Él esquivó pronto el numeroso gentío y fue a sentarse allí donde solían sentarse Mentor, Antifo y Aliterces, que eran desde mucho tiempo antes compañeros de su padre. Ellos le preguntaban por todo, y hasta ellos llegó a su lado Pireo, famoso por su lanza, que guiaba al extranjero a través de la ciudad hasta la plaza. Telémaco entonces no se mantuvo lejos del extranjero, sino que fue junto a él. Pireo comenzó a hablar y dijo: Telémaco, envía pronto a mi casa unas mujeres para que te entregue los regalos que te ofreció Menelao. A su vez le respondió el juicioso Telémaco: Pireo, no sabemos cómo van a salir ahora las cosas. Por si acaso los altivos pretendientes en mi palacio fueran a matarme y a repartirse mis bienes paternos, prefiero que tú tengas y disfrutes de estos antes que cualquiera de ellos.
Mas si yo consigo darles muerte y un fatal destino, entonces los recogeré contento cuando me los traigas contento. Después de hablar así, guiaba hacia su casa al asendereado extranjero. En cuanto llegaron a la casa bien habitada, dejaron sus mantos sobre las sillas y asientos, y se dirigieron hacia las bañeras bien pulidas y se bañaron. Luego las sirvientas los frotaron y ungieron con aceites, y los vistieron con túnicas y mantos de lana, y salieron de las bañeras y se sentaron en los sillones. Una criada trajo el agua en un hermoso aguamanil de oro, y comenzó a verterla en una jofaina de plata para que se lavaran las manos. A su lado extendió una pulida mesa. Sobre ella colocó la venerable despensera las viandas, trayendo muchos manjares, generosa de cuanto tenían. La madre de Telémaco vino a situarse frente a ellos, sentada en su silla junto a la gran columna de la sala, revolviendo en su rueca sutiles hilos. Ellos tendieron sus manos a los manjares dispuestos y servidos, y una vez que hubieron satisfecho su apetito de comida y bebida, empezó a decirles la prudente Penélope estas palabras. Telémaco, yo voy a subir al piso alto a echarme en mi cama, que me acoge cuando lloro, bañada en lágrimas de continuo, desde que Odiseo partió con los atridas hacia Troya. ¿No quieres, antes de que vuelvan los soberbios pretendientes a esta casa, hablarme claramente del retorno de tu padre, si algo por ahí has oído? La contestó al momento el juicioso Telémaco. Desde luego que sí, madre, voy a contarte la verdad. Marchamos a Pilos, al palacio de Néstor, pastor de pueblos. Me recibió él en su mansión de alto techo y me trató amablemente, como un padre a su hijo que volviera después de larga ausencia. Así me albergó él a mí, con todo afecto, en la compañía de sus honrados hijos. Sin embargo, del audaz Odiseo me dijo que no había oído nunca a ningún viajero si estaba vivo o muerto, y me envió a visitar al atrida Menelao, famoso por su lanza, con un carro bien ensamblado y sus caballos. Allí, 6 a la argiva Helena, por la que muchos sufrieron los argivos y troyanos por la voluntad de los dioses. Después me preguntó pronto Menelao, bueno en el grito de guerra, ¿por qué urgencia acudía a la divina Lacedemonia? Entonces yo le conté punto por punto toda la verdad, y él contestándome estas palabras dijo, ay, ay, que a un hombre tan valeroso quieran usurparle el hecho esos que son solo unos tipos cobardes. Como cuando una cierva en la guarida de un fornido león echa a dormir a sus cervatillos, crías pequeñas lactantes, y se sale a pastar por trochas y valles herbosos, y luego llega el león a su madriguera y les da un terrible final a las crías. Así, Odiseo a ellos les dará un terrible final. Ojalá que, oh Zeus padre, Atenea y Apolo, siendo tal como era antaño en la bien construida Lesbos, cuando se levantó para luchar con Filomeles en una disputa y lo tumbó con fuerza. Y se alegraron todos los aqueos, así se presentara ante los pretendientes Odiseo. Tendrían breve vida y amargas bodas. Con respecto a lo que me preguntas y ruegas, no quisiera yo hablar con rodeos y disimulos, y no voy a engañarte. Pero de cuanto me contó el veraz viejo del mar, ni una palabra te ocultaré ni omitiré. Me dijo que él lo había visto soportando fuertes pesares en una isla, en las moradas de la ninfa Calipso, que lo retenía por la fuerza. Él no era capaz de arribar a su tierra patria, puesto que no disponía ni de barco de remos ni de compañeros que fueran con él sobre los amplios lomos del mar. Así habló el atrida Menelao, ilustre por su lanza. Después de realizar eso, regresé. Me dieron un viento propicio los inmortales, que pronto me trajeron a la querida tierra patria. Así dijo, y a ella le conmovió el corazón en su pecho. A los dos les dijo entonces Teoclímeno de divino aspecto estas palabras. Respetable esposa de Odiseo Laertiada, éste en verdad no lo sabe con claridad, pero atiende a mi profecía, porque voy a darte un vaticinio veraz y sin ambajes. Séame testigo Zeus, en primer lugar, y la mesa hospitalaria y el hogar del irreprochable Odiseo, al que me acojo de que Odiseo, en verdad, ya está en su querida tierra patria, en reposo o caminando, informado de todas las acciones dañinas, y por tanto prepara la ruina de todos los pretendientes. Un augurio semejante ya interpreté estando en la nave de buenos bancos de remeros, y ya se lo expuse a Telémaco. Le respondió a su vez la muy prudente Penélope. Ojalá, extranjero, se viera cumplida esa profecía.
Pronto conocerías mi amistad y tendrías muchos regalos míos, de modo que cualquiera que se encontrara contigo te llamaría feliz. Mientras que así ellos conversaban unos con otros, los pretendientes se divertían delante del palacio de Odiseo, como de costumbre, lanzando discos y jabalinas en un terreno apropiado, despreocupados del todo. Mas cuando se hizo la hora de cenar y llegaron las ovejas de uno y otro rebaños de los campos, traídas por sus pastores, entonces les habló Medonte, que de los heraldos era el más grato a los pretendientes y que les acompañaba en su festín. Muchachos, puesto que ya todos habéis divertido vuestro ánimo con los juegos, andad a la casa para que nos preparemos el banquete. No es nada desagradable tomar la cena a su hora. Así dijo, y ellos se alzaron y obedecieron su aviso. Luego que llegaron a las confortables salas, depositaron sus mantos sobre los bancos y las sillas, y sacrificaron gruesas ovejas y pingües cabras, y mataron gordos cochinos y una vaca del rebaño, disponiendo la cena. Los otros, Odiseo y el divino Porquerizo, se aprestaban a ir del campo a la ciudad. De ellos tomó la palabra el primero, el porquero, mayoral de los siervos. Forastero, ya que deseas marchar a la ciudad hoy mismo, como lo indicaba mi patrón, así sea. De verdad que yo preferiría dejarte aquí, como guardián de los establos, pero le tengo respeto y temor. No vaya a ser que me haga reproches, y suelen ser duros los reproches de los amos, así que venga, vámonos ahora, pues ya ha pasado mucho día, y pronto al atardecer hará peor. Respondiéndole dijo el muy astuto Odiseo: me doy cuenta y pienso en ello. Hablas a quien bien lo sabe, con que vámonos y tú guía a lo largo de todo el camino. Dame, si tienes por ahí, algún batón bien cortado para que me apoye, ya que decís que es resbaladiza la senda. Así dijo, y sujetóse a los hombros el zaparrastroso zurrón muy remendado con una cuerda retorcida. Eumeo le dio luego un bastón adecuado. Ambos se echaron a andar. En el establo se quedaron, guardándolo, perros y pastores. Hacia la ciudad de Eumeo guiaba a su amo, con el aspecto de un mendigo mísero y viejo, apoyado en su bastón y vestido con ropas andrajosas. Pronto, en su bajada por un sendero empinado, estuvieron cerca de la ciudad y llegaron junto a una fuente de piedras con un hermoso chorro, a donde acudían a por agua los ciudadanos. La habían construido Ítaco, Nérito y Políctor. La rodeaba en círculo un bosquecillo de acuáticos, chopos, y el agua fresca manaba desde lo alto de la piedra. En lo más alto habían levantado un altar a las ninfas, donde hacían sacrificios todos los caminantes. Allí le salió al encuentro Melantio, hijo de Dolio, que conducía unas cabras, las mejores de todos sus rebaños, para agasajo de los pretendientes. Le seguían dos cabreros. Apenas los vio se puso a insultarlos y les voceaba palabras brutales y ofensivas. Irritó el corazón de Odiseo. Ahora sí que, como se ve, un bribón dirige a un bribón, que siempre la divinidad enlaza al semejante con su semejante. ¿A dónde llevas a ese gorrón, miserable porquero? ¿A ese mendigo asqueroso, basura de un banquete? Arrimándose a muchas puertas se rascará los hombros mientras mendiga mendrugos, que no espadas ni calderos. Si me lo dieras para guarda de mis establos, para barrer el suelo y llevar forraje a los cabritos, tal vez bebería el suero de la leche para engordar sus muslos. Pero, como ya sabe de muchas mañas, no querrá esforzarse en el trabajo, sino que preferirá mendigar limosna encorvado ante la gente para alimentar su vientre insaciable. Pero te diré otra cosa y esto va a quedar cumplido. Si se acerca a la mansión del divino Odiseo, muchas banquetas tiradas a su cabeza por las manos de los pretendientes va a recibir en sus lomos, en la casa, cuando sea objeto de sus ataques. Así habló, y al pasar con gesto brutal, le atizó una patada en la cadera, mas no lo derribó ni apartó del camino, sino que Odiseo resistió firme, en tanto que dudaba si le quitaría la vida, a golpes de bastón o si lo tumbaría en el suelo agarrándolo por la cabeza. Pero se contuvo, lo soportó con coraje. Pero el porquero lo insultó, mirándolo cara a cara, y levantó las manos y suplicó en voz alta: Ninfas de la fuente, hijas de Zeus, si alguna vez Odiseo quemó en vuestro honor muslos de ovejas o de cabritos, recubiertos de pingüe grasa, cumplidme este ruego, que él regrese y lo conduzca aquí un dios. Entonces sí que vengaría todas esas insolencias que tú ahora
con aires de bravucón, traes y llevas vagando siempre por la ciudad. Desde luego, los malos pastores echan a perder los rebaños, le contestó a su vez Melantio, el pastor de las cabras. Vaya, vaya lo que ha dicho este perro experto en ruindades, al que yo alguna vez en negra nave de buenos remos sacaré lejos de Ítaca para venderlo con buena ganancia. Ojalá Telémaco lo asaeteara Apolo de arco de plata hoy mismo en palacio, o que cayera a manos de los pretendientes, como que ya Odiseo perdió bien lejos el día del regreso. Diciendo esto los pasó de largo, ya que ellos caminaban despacio, y él se apresuró y llegó a toda prisa a la casa de su patrón. Al punto entró y se sentó entre los pretendientes, enfrente de Eurímaco, al que apreciaba especialmente. Le trajeron su porción de carne los que allí servían, y la respetable despensera le aportó y dejó a su lado pan para que comiera. Ya próximos Odiseo y el divino porquero detuvieron su marcha, y les llegó el son de una cóncava cítara. Entre aquellos Femio comenzaba a cantar. Odiseo tomó de la mano al porquero y le dijo: Eumeo, seguro que esa hermosa casa es la de Odiseo. Es fácil reconocerla, aunque se la vea entre otras muchas. Tiene muchas habitaciones y está bien edificada con su patio central, con muro y cornisa, y las puertas son de dobles batientes bien labradas. Ningún hombre podría asaltarla. Siento que hay dentro de ella numerosos hombres que celebran un festín, porque se ha difundido un olor a grasa y resuena la lira, que los dioses hicieron adorno del banquete. Contestándole tú dijiste, porquerizo Eumeo, sin esfuerzo lo has notado tú, que en nada eres tardo. Pero meditemos ahora cómo van a ser nuestros actos. O bien entras tú primero en las salas entre la mucha gente y te mezclas con los pretendientes, mientras yo me quedo aquí. O, si lo prefieres, espera y yo iré por delante. Pero no te tardes, no sea que alguno, al verte afuera, te tire algo o te golpee. Te ruego que lo pienses. Le contestó luego el muy sufrido divino Odiseo: me doy cuenta y lo pienso. Adoctrinas a quien ya sabe. Así que ve por delante y yo me quedaré aquí. No soy nada inexperto en golpes ni pedradas. Tengo un ánimo paciente, porque he sufrido muchos daños entre las olas y en la guerra. Llegue también esto después de aquellos. No se puede en modo alguno reprimir el estómago famélico, maldito, que muchas desdichas acarrea a los humanos. Por su culpa, hasta los navíos de buenos bancos de remeros se arman en alta mar, llevando ruina a sus enemigos. Con tales palabras hablaban uno con otro. Un perro, tumbado allí, alzó la cabeza y las orejas. Era Argos, el perro del valeroso Odiseo, al que él mismo crió, pero no pudo disfrutar de él, ya que partió pronto hacia Troya. Antaño lo llevaban a cazar los jóvenes perseguidores de cabras agrestes, ciervos y liebres. Pero ahora, en ausencia de su dueño, yacía arrinconado sobre un montón de estiércol de mulos y de vacas, que ante las puertas estaba echado en abundancia hasta que se lo llevaran los esclavos para abonar el vasto campo de Odiseo. Allí estaba tumbado el perro Argos cubierto de garrapatas. Entonces, cuando vio a Odiseo que se acercaba, movió alegre el rabo y dobló las orejas, pero no pudo ya raudo correr junto a su amo. Este, al verlo a distancia, se enjugó una lágrima sin que lo notara Eumeo, y luego le preguntó con estas palabras: Eumeo, qué extraño que ese perro esté tirado en el estiércol. Tiene hermoso aspecto, aunque no sé bien si era veloz en la carrera con esas trazas, o si era más bien como son esos perros domésticos, que tan solo por su bella estampa crían sus dueños. Contestándole entonces dijiste tú: porquerizo Eumeo. Bueno, ese es el perro de un hombre que ha muerto lejos. Si fuera en su aspecto y sus obras, tal cual lo dejó Odiseo al partir hacia Troya, pronto te admirarías al ver su rapidez y su fuerza. No se le escapaba animal alguno que persiguiera en las honduras del espeso bosque. Era excelente para rastrear huellas, pero ahora le agobia la miseria, mientras que su amo murió lejos de su patria, y las mujeres negligentes no lo cuidan. Cuando no reciben órdenes de sus dueños, los siervos no están dispuestos a cumplir sus tareas. Zeus de Boston antepriva de la mitad de su valía a un hombre cuando lo somete a días de esclavitud. Después de hablar así, entró en la casa bien habitada y avanzó por la sala grande entre los nobles pretendientes,
A la vez el destino de la negra muerte le llegó a Argos después de haber visto a su señor tras 20 años. Telémaco, de divino aspecto, fue el primero en ver al porquero entrar en la casa y al momento le hizo una seña con la cabeza para llamarle. Él la captó al primer vistazo y tomó una silla de por allí, donde solía instalarse el trinchador, que repartía los trozos de carne a los comensales de palacio. La llevó cerca de la mesa de Telémaco y se sentó frente a él, y el heraldo tomó un trozo de carne y sacó del cestillo el pan y le sirvió. Al poco rato penetró en la casa Odiseo con su aspecto de mendigo miserable y viejo, apoyado en su bastón. Llevaba encima sus andrajosas ropas. Se sentó en el umbral de madera de fresno, en la puerta, reclinándose en la jamba de madera de ciprés que antaño un carpintero había pulido con sabio oficio y enderezado a cordel. Telémaco dijo al porquerizo, después de llamarlo a su lado y de haber tomado un pan entero de un hermosísimo cesto y tanta carne como pudo sostener en sus manos: lleva esto, dáselo al forastero y dile que mendigue a todos los pretendientes acercándose a ellos. No es buena la vergüenza en un hombre necesitado. Así dijo, y escuchando su mandato, el porquerizo avanzó, se colocó a su lado y le dijo estas palabras aladas: Forastero, Telémaco te regala esto, y te aconseja que les pidas a todos los pretendientes acercándote a ellos. Afirma que no es buena la vergüenza para un hombre necesitado. Respondiéndole, le dijo el muy astuto Odiseo: Zeus soberano, ojalá Telémaco sea feliz entre los hombres y obtenga todo cuanto desea en su mente. Así habló, lo aceptó todo y lo puso allí ante sus pies, sobre sus zarrapastrosos zurrón, y empezó a comer mientras cantaba el aedo en la sala. Cuando ya había comido y dejó de cantar el divino aedo, los pretendientes se pusieron a alborotar a lo largo y ancho del salón. Entonces Atenea acudió junto a la arteada Odiseo y lo impulsó a recoger mendrugos de pan entre los pretendientes, para que conociera quiénes eran dadivosos y quiénes mezquinos, pero ni con eso iba ninguno a evitar su ruina final. Comenzó él a andar por allí mendigando a uno por uno desde la derecha, tendiendo siempre la mano como si fuese un mendigo corriente. Ellos se compadecían de él y le daban algo, con cierta sorpresa, preguntándose unos a otros por él y de dónde habría salido. Entonces tomó la palabra Melantio, el cabrero: Prestadme atención, pretendientes de la ilustre reina, acerca de este extranjero, pues yo ya lo había visto antes, cuando lo traía hacia aquí el porquerizo, pero de él no sé ni de qué estirpe dice ser. Así habló, y Antino se puso a regañar al porquerizo con estas palabras: ilustre porquero, ¿por qué trajiste a éste a la ciudad? ¿Es que no tenemos bastantes vagabundos ya, molestos pedigüeños, escorias de nuestros banquetes? ¿O acaso intentas que devoren la hacienda de tu amo reuniéndolos acá, y por eso tú has invitado a éste? Respondiendo le dijiste tú: Porquerizo Eumeo, Antino, no haces nobles discursos, por muy noble que seas. ¿Quién, pues, viniendo acá invitaría a un extranjero de otro país? A no ser que fuera algún artesano de útil oficio, un adivino o un curador de enfermedades o un carpintero o incluso un cantor inspirado que deleita con sus cantos. Estos son, en efecto, gentes apreciadas en toda la tierra infinita. Pero nadie invitaría a un vagabundo que viene a mendigar. Siempre eres el más agresivo con los siervos de Odiseo y de manera especial conmigo. Sin embargo, no me apuro por eso. Mientras la prudente Penélope viva en la mansión y con ella Telémaco de aspecto divino. A su vez, el juicioso Telémaco le decía: Calla, no repliques mucho a las palabras de ese. Antino está acostumbrado a insultar siempre con vocablos ofensivos e incita además a otros. Así dijo y dirigía a Antino sus palabras aladas. Antino, pues sí que te preocupas por mí como un padre por su hijo, tú que ordenas expulsar de la sala al extranjero con un discurso violento. Que la divinidad no lo permita. Coge algo y dáselo. No te obligo, sino que yo te lo ruego. No tengas miramientos en eso, ni por mi madre, ni por ninguno de los siervos que hay en la casa del divino Odiseo. Pero desde luego no tienes tal propósito en tu mente, porque prefieres comer sin taza a dar algo a otro. Contestándole le dijo entonces Antino: Jactancioso Telémaco, de desbocada audacia, ¿qué dices? Si otro tanto le ofrecieran todos los pretendientes, se mantendría lejos de esta casa hasta 3 meses. Así dijo,
y le amenazó tomando de debajo de la mesa el escabel donde apoyaba sus robustos pies. Pero todos los demás le dieron y llenaron su zurrón de pan y de carne. Pronto se disponía ya Odiseo a retirarse junto a la puerta para saborear los dones de los aqueos, pero se paró frente a Antínoe y le dijo estas palabras: «Dame algo, amigo. No me parece que seas el más pobre de los aqueos, sino el más noble y tienes aspecto de rey. Por eso debes darme aún más comida que los otros, y así yo expandiría tu fama por la tierra sin fin». También yo en otro tiempo habitaba una próspera casa y, feliz entre la gente, solía dar a un vagabundo semejante, fuera quien fuera el que llegara necesitado de todo. Tenía innumerables esclavos y otras muchas cosas, como tienen los que viven a lo grande y se llaman ricos. Pero Zeus Crónida me arruinó. Sin duda así fue su voluntad. Él me impulsó a marchar, junto a vagabundos piratas, a Egipto, un largo viaje para mi destrucción. Atraqué en el río Egipto mis naves de curvos costados. Ordené a mis compañeros fieles que permanecieran allí en los barcos y defendieran las naves, y mandé a algunos observadores que fueran a explorar. Estos, sin embargo, se dejaron llevar de la violencia, impulsados por su bravura, y al pronto empezaron a saquear los bellos campos de los egipcios, raptaban a las mujeres y asesinaban a niños y hombres. Pronto el griterío llegó hasta la ciudad, y los demás, al oír la alarma, acudieron en masa al rayar el alba. Llenóse todo el terreno de infantes y jinetes y resplandor del bronce. Zeus, que se deleita en el rayo, empujó a mis hombres a una vergonzosa fuga. Ninguno se atrevió a resistir el ataque. Los daños vinieron de todas partes. Allí mataron a muchos de los nuestros con el afilado bronce y a muchos se los llevaron prisioneros para que trabajaran a su servicio por la fuerza. A mí me entregaron a un extranjero que estaba allá, a Demétor Yácida, que remaba con poderío en Chipre, desde donde vengo ahora padeciendo desgracias. Le contestó entonces Antínoe y dijo en alta voz: ¿Qué dios nos envió esta calamidad? ¿Escoria del banquete? Quédate por ahí en medio, lejos de mi mesa, no sea que vuelvas a toda prisa a un amargo Egipto y a Chipre. Qué osado y desvergonzado pedigüeño eres. Te aproximas a todos, a uno tras otro. Esos te dan a lo tonto, ya que no es dispendio alguno ni compasión hacer beneficios con lo ajeno, cuando cada uno tiene de sobra. Retrocediendo, contestó el muy astuto Odiseo: desde luego no se adecuaba tu talante a tu aspecto. Tú no darías a un suplicante ni un grano de sal en tu casa, ya que estando en la ajena no has querido siquiera tomar algo de pan para darlo. Aquí hay de sobra. Así habló, y Antínoe se enfureció aún más en su corazón, y mirándolo torvamente, dijo estas palabras aladas: ahora sí que pienso que no vas a salir indemne de esta sala, después de que incluso nos lanzas insultos. Así dijo, y agarrando el escabel, se lo arrojó y le dio en el hombro derecho por encima de la espalda. Pero Odiseo se mantuvo firme como una roca, y no le hizo vacilar el golpe de Antínoe, sino que en silencio movió su cabeza maquinando venganzas. Se retiró hasta el umbral y se sentó. Dejó en el suelo su zurrón bien colmado y dijo a los pretendientes: «Prestadme atención, pretendientes de la muy ilustre reina, para que os diga lo que me dicta mi ánimo en el pecho. No queda pesar ni pena alguna en el ánimo, en las entrañas de un hombre, cuando es golpeado mientras pelea a causa de sus bienes, o por sus vacas o sus blancas ovejas. Pero a mí, Antínoe me golpeó a causa de un estómago hambriento, maldito, que muchos males acarrea a los humanos. Así que, si en algún lugar hay dioses y furias vengadoras de los pobres, que a Antínoe le alcance la muerte antes de la boda». A la vez le replicó Antínoe, hijo de Eupites: «Come tranquilo, extranjero, sentado ahí, o vete a otro lugar. No sea que los jóvenes te arrastren por el palacio por las cosas que dices de un pie o de un brazo, y te machaquen del todo». Así habló, y todos entonces se quedaron irritados en extremo. Y uno de los arrogantes jóvenes decía de este modo: «Antínoe, no estuvo bien que golpearas al infeliz vagabundo, desdichado de ti si acaso es algún dios celeste. Pues precisamente los dioses, haciéndose semejantes a extranjeros de otras tierras, con diversas apariencias van y vienen por las ciudades observando la insolencia y la hospitalidad de los humanos». Así hablaban los pretendientes, pero Odiseo no atendía a sus palabras.
Telémaco en su corazón sintió gran pena por el golpeado, pero no dejó caer a tierra el llanto de sus ojos, sino que movió en silencio su cabeza meditando venganzas. Cuando la prudente Penélope se enteró del herido en su casa, exclamó enseguida ante sus criadas: «Ojalá así te alcanzara Apolo el famoso arquero». Y al punto la contestó Eurínome, la despensera: «Desde luego que si lograran cumplido efecto nuestras plegarias, ninguno de estos llegaría a ver la aurora de hermoso trono». Contestóle de nuevo la prudente Penélope: «Ama, todos son aborrecibles, pues traman maldades, pero Antino lo es singularmente tanto como la negra muerte. Por la casa transita el infeliz extranjero mendigando entre los hombres, le mueve su pobreza. Ahí todos los otros le atendieron y le dieron algo, pero él le atizó con un escabel en el hombro derecho». Así hablaba ella ante sus doncellas y sirvientas, sentada en su alcoba, mientras el divino Odiseo comía. Luego hizo llamar al divino porquero y le dijo: «Ve, divino Eumeo, y llégate al extranjero e invítale a que venga, para que le salude y le pregunte si en algún lugar ha sabido del sufrido Odiseo o si lo ha visto con sus ojos. Tiene aspecto de haber vagabundeado mucho». Respondiendo le dijiste tú, porquerizo Eumeo: «Ojalá, reina, se callaran los aqueos. Cuenta él tales cosas que te hechizaría el corazón. Durante 3 noches lo mantuve, 3 días lo albergué en mi majada, pues primero llegó a mí escapando de un barco. En esas circunstancias no dejó de contarme su desdicha. Como cuando uno contempla a un Aedo que, inspirado por los dioses, canta sus palabras que seducen a las gentes, y se siente el ansia de escucharlo sin fin mientras canta. Así él me tenía encantado mientras estuvo en mi cabaña. Cuenta que él fue huésped de Odiseo, por parte de su padre, y que habitaba en Creta, donde reside la familia de Minos. Desde allí hasta acá ha llegado ahora sufriendo penalidades y dando tumbos. Asegura haber oído que Odiseo anda cerca y con vida, en el país opulento de los Tesprotos, y que trae consigo muchos tesoros a casa. Anda, llámale aquí, para que me lo cuente cara a cara. Los otros que sigan con su diversión tumbados por la puerta o dentro de las salas, ya que mantienen su ánimo festivo. Sus bienes propios los conservan intactos en sus casas. Su comida y vino los toman solo sus criados. Ellos vienen de visita todos los días, sacrifican nuestras vacas, ovejas y robustas cabras, y se dan el festín y beben el rojo vino sin taza. Todo aquí se consume a chorros, porque no hay un hombre como era Odiseo para ahuyentar esta peste de la casa. Si Odiseo volviera y llegara a su tierra patria, muy pronto, al lado de su hijo, vengaría las afrentas de esos individuos. Así habló. Telémaco dio un fuerte estornudo y a su alrededor retumbó de modo tremendo la casa. Echóse a reír Penélope y al punto dijo a Eumeo estas palabras aladas: «Ve, por favor, e invita al extranjero a venir ante mí. ¿No ves que mi hijo ha estornudado después de todas mis palabras? Así que no va a quedar sin cumplirse la muerte de todos los pretendientes, y ninguno escapará de la muerte y las parcas. Te voy a decir algo más, y tú guárdalo bien en tu mente. Si reconozco que ese dice la verdad en todo, lo voy a vestir con hermosas ropas, con túnica y manto». Así dijo, y el porquerizo se puso en camino apenas la hubo oído, y llegando junto a aquél le decía sus palabras aladas: «Padre extranjero, te llama la muy prudente Penélope, la madre de Telémaco. Su ánimo la incita a preguntarte acerca de su esposo, aunque está muy afligida por sus penas. Si reconoce que tú dices en todo la verdad, te dará a vestir túnica y manto lo que tú más necesitas. Mendigando por el pueblo, llenarás tu estómago. Te dará, en efecto, quien quiera». Le contestó a su vez el muy sufrido divino Odiseo: «Eumeo, yo le contaría enseguida todo de verdad a la hija de Icario, la muy prudente Penélope, pues estoy bien informado acerca de aquél, y hemos soportado la misma desventura. Pero me tiene amedrentado la turba de los pretendientes, cuya insolencia y violencia llegan hasta el férreo cielo. Mira cómo ahora, cuando ese individuo me golpeó y me causó daño a mí, que iba por la casa sin hacer nada malo, ni Telémaco ni ningún otro se lo impidió de ningún modo. Por tanto, ruégale a Penélope que aguarde en su cámara, aunque esté ansiosa hasta que el sol se ponga, y que me pregunte entonces por el retorno de su marido, dejando que me siente junto al fuego de cerca, porque en efecto visto unas andrajosas ropas. Tú bien lo sabes, porque a ti te supliqué antes,
Así habló y se marchó el porquerizo, después de haber oído sus palabras. En cuanto cruzó el umbral, le dijo Penélope: ¿No lo has traído contigo, Eumeo? ¿Qué quiere pues el vagabundo? ¿Es que recela por temor a alguno o acaso por otro motivo siente vergüenza de atravesar la casa? Malo es un mendigo vergonzoso. Respondiéndola le dijiste tú, porquerizo Eumeo. Alega con razón lo que pensaría cualquiera que quisiera evitar la violencia de unos hombres soberbios. Te aconseja, pues, esperar hasta que se ponga el sol. También para ti es mucho mejor así, reina, a fin de poder hablar y escuchar a solas al extranjero. Le contestó a su vez la muy prudente Penélope: no piensa como insensato el forastero, pues bien puede ser así. De tal modo no va a maquinar locuras, ninguno de los mortales con intención de ofender. Ella así habló, y el divino porquerizo se encaminó hacia el pelotón de los pretendientes, después de todas las explicaciones. Al momento se puso a decirle a Telémaco unas palabras aladas, acercándose a su rostro para que no lo oyeran los demás. Querido amo, yo me voy a cuidar de los cerdos y lo demás, de tus bienes y los míos. Preocúpate tú de todo lo de aquí. Ante todo, protégete y reflexiona en tu ánimo para no sufrir nada. Muchos de los aqueos traman maldades. Ojalá Zeus los aniquile antes de que sea nuestra perdición. Le contestaba a su vez el juicioso Telémaco: así será, abuelo. Tú vete después de haber cenado, pero vuelve de mañana y tráete hermosas víctimas. Aquí de todo esto cuidaré yo y también los inmortales. Así le dijo, y de nuevo se sentó en su bien pulimentada silla. Y el otro, una vez que colmó su ansia de comida y bebida, de nuevo se puso en camino hacia sus cerdos, y abandonó la sala y el atrio lleno de comensales, que se divertían con las danzas y el canto. Por entonces ya había venido la noche. Vamos en el canto 18. Llegó un mendigo del lugar que acostumbraba a pedir por la ciudad de Ítaca y se hacía notar por su estómago insaciable en comer y beber sin tasa. No tenía vigor ni fuerza, pero su aspecto era muy imponente a primera vista. Su nombre era Arneo, según se lo impuso su señora madre, pero los jóvenes lo llamaban Iro, porque iba trayendo y llevando recados cuando cualquiera se lo mandaba. En cuanto llegó, se puso a perseguir a Odiseo en su propia casa y le decía, insultándole, sus palabras aladas: lárgate, viejo, de ese portal, no sea que pronto te saque a rastras de un pie. ¿No te das cuenta de que todos me hacen ya guiños y me incitan a que te arrastre afuera? A mí, sin embargo, me da reparos, con que venga, que nuestra disputa no nos fuerce a llegar a las manos. Mirándole torvamente le replicó el muy astuto Odiseo: infeliz, yo no te hago nada malo, ni te lo digo, y no impido a nadie que coja y te dé por mucho que sea. Este portal puede acogernos a los dos y no debes envidiar nada de otros. Me parece que eres, como yo, un vagabundo y la prosperidad se ocupan de otorgarla a los dioses. No te empeñes mucho en llegar a las manos, no sea que me enfurezcas, no vaya a ser que, aunque soy viejo, te cubra de sangre los morros y el pecho. Así lograría más tranquilidad para mañana, pues creo que no pensarías en volver de nuevo a la mansión de Odiseo, hijo de Laertes. Enfureciéndose le contestaba el vagabundo Iro: vaya, qué suelto palabrea este dragón, parecido a una vieja junto a la lumbre. Podría hacerle muchos quebrantos si le aporreo con mis dos manos, y si le sacara y desperdigara por el suelo todos los dientes de sus mandíbulas, como los de un jabalí destrozador de las mieses. Cíñete ya tu ropa, para que todos estos nos vean y arbitren mientras peleamos. ¿Cómo vas a luchar tú con un hombre más joven? Así ellos, por delante del alto portalón sobre el pulido umbral, se iban irritando con montante furia. Se dio cuenta de esto el sagrado vigor de Antinoo y, echándose a reír de contento, empezó a convocar a los pretendientes. Amigos, algo como esto no ha ocurrido aquí hasta ahora. ¿Qué diversión nos ha enviado un dios a esta casa? El extranjero e Iro están riñendo uno con otro y van a pelear con sus manos, así que aprisa, animémoslos. Así habló, y todos acudieron entre risas, y se reunieron en torno de los dos pobres harapientos. Entre ellos tomó la palabra Antino, hijo de Eupites. Prestadme atención, pretendientes, porque voy a decir algo.
Sobre las brasas están esas tripas de cabras que dispusimos para la cena rellenándolas de grasa y de sangre. Que aquel de los dos que venza y quede triunfador venga luego y coja de ellas lo que quiera. Y siempre, en adelante, banqueteará con nosotros y no dejaremos a ningún otro mendigo venir aquí dentro a pedir. Así habló Antinoo y los demás aprobaron su propuesta. A ellos, planeando engaños, les dijo el muy astuto Odiseo: Amigos, de ningún modo le es fácil luchar contra alguien más joven a un hombre viejo, atribulado por la miseria. Pero me obliga el estómago de ruines hábitos a que me someta a sus golpes. Con que sea, ahora prestadme todos un firme juramento, que ninguno, para favorecer a Iro, me golpeará a traición con su vigorosa mano y me derribará con violencia ante éste. Así habló y todos ellos juraban tal como había pedido. Después que hubieron jurado y dado juramento, tomó a su vez la palabra el sagrado Vigor de Telémaco. Extranjero, si tu corazón y tu ánimo te impulsan a defenderte de ese, no temas a ningún otro de los aqueos, porque tendrá que pelear con muchos quien te lastime. Yo soy el señor del hospedaje, y me avalan dos reyes, Eurímaco y Antinoo, que son sensatos ambos. Así dijo, y todos los aprobaban. Entonces Odiseo se sujetó bien sus harapos a su cintura y descubrió sus muslos hermosos y grandes, y quedaron a la vista sus anchos hombros, su torso y sus brazos robustos. Por su parte, Atenea acudió junto a él y acrecentaba el vigor de los miembros del pastor de pueblos. Todos los pretendientes se admiraron en extremo, y así le decía al verlo uno al que tenía a su lado: Muy pronto ese Iro dejará de ser Iro y recibirá una merecida tunda. Menudos muslos muestra el viejo al remangarse los harapos. Así decían mientras que a Iro el ánimo se le estremecía cobardemente. Pero aun así, unos siervos le ciñeron las ropas y lo empujaron adelante lleno de temor. Las carnes le temblaban en todo el cuerpo. Antinoo tomó la palabra y le habló y dijo: Ojalá ya no vivieras, fanfarrón, ni hubieras nacido, porque tiemblas y muestras tan tremendo terror ante un viejo abrumado por la miseria que lo envuelve. Pues voy a decirte esto que se verá bien cumplido: si ese te vence y resulta ser más fuerte, te enviaré al continente, echándote en una negra nave hacia el rey Equeto, aniquilador de todo ser humano, que te va a cortar la nariz y las orejas con el agudo bronce, y te arrancará los cojones y se los dará a sus perros para que los coman crudos. Así dijo. Y al otro, aún mayores temblores le sacudieron los miembros. Lo empujaron al centro, uno y otro alzaron los puños. Entonces dudó el muy sufrido divino Odiseo si le aporrearía de modo que su alma lo dejara allí yerto, o si le atizaría flojo y lo dejaría tendido por tierra. Esto le pareció mejor al meditarlo: golpearle flojo, para que no le reconocieran a él los aqueos. Ambos alzaron los puños. Iro le golpeó en el hombro derecho, y él le atizó en el cuello bajo la oreja y le partió los huesos por dentro. Al momento brotó sangre roja de su boca y se derrumbó con un grito, y rechinó los dientes mientras pataleaba con sus pies en el suelo. Entretanto, los bravos pretendientes levantaban sus brazos y se morían de risa. Luego Odiseo se puso a arrastrarlo por la sala, agarrándolo de un pie hasta llegar al atrio y al portal del patio. Allí, apoyándolo en el muro, lo dejó sentado. Le colocó en las manos su bastón y hablándole, le decía estas palabras aladas: Quédate ahí sentado, guardándote de los perros y los cerdos, y no quieras ser rey de extranjeros y mendigos, siendo tan mísero, no sea que te atraigas a un mayor daño. Así dijo y le echó sobre los hombros su zurrón de muchos agujeros y cuerda retorcida. Y de nuevo cruzó el umbral y se sentó. Los demás volvían dentro con grandes risotadas y lo saludaron con estas palabras: Que te conceda Zeus, forastero, y los otros dioses inmortales lo que más ansies y sea apetecible a tu ánimo, pues has logrado que este Bocazas deje de vagabundear por el pueblo. Pronto lo llevaremos al continente para entregarlo al rey Equeto, aniquilador de hombres. Así decían, y el divino Odiseo se alegraba de semejante fama. Luego Antinoo le puso al lado una gran tripa rellena de grasa y sangre, y Anfínomo depositó junto a él 2 panes que extrajo de un cesto, y con su copa de oro le ofreció vino y dijo: Salud, padre extranjero. Ojalá en el futuro te alcance la prosperidad, ya que ahora andas cargado de muchas desdichas. Respondiéndole, contestó el muy astuto Odiseo: Anfínomo,
cuán juicioso me parece ser. ¿Acaso por tu padre, pues he oído de su ilustre renombre, el Deniso de Duliquio, que es noble y rico? Dicen que eres su hijo, y pareces un hombre afable. Por eso voy a hablarte y tú oye y atiéndeme. Nada más débil que el hombre cría la tierra, entre todos los seres que sobre su suelo respiran y se agitan, porque se confía en que nunca va a sufrir daño alguno en su futuro, mientras los dioses le conceden valor y sus rodillas le sostienen. Pero cuando los dioses felices le envían desdichas, ha de sufrirlas con ánimo no menos resignado. Así es el pasar de los humanos en la tierra, tal como cada día los trae y lleva el Padre de hombres y dioses. Yo también en un tiempo pensaba vivir próspero entre mi gente y acometí muchas acciones insensatas, cediendo a la violencia y al valor, confiando en mi Padre y mis hermanos. Mas ojalá ningún hombre fuera jamás inicuo, sino que guardara en calma los dones que los dioses le otorgaron. Cuán insensatas acciones veo cometer a los pretendientes, cuando rapiñan los bienes y deshonran a la mujer de un hombre que te aseguro que no va a estar por mucho tiempo lejos de su patria y su familia. Ya anda muy cerca. Ojalá la divinidad te aparte y te lleve a tu casa, y no te enfrentes a él cuando vuelva a su querida tierra patria. Porque pienso que no se separarán sin derramamiento de sangre los pretendientes, y él cuando vuelva a su hogar. Así dijo, y después de hacer una libación apuró el vino de dulce sabor, y de nuevo dejó la copa en las manos del Señor de pueblos. Por su lado éste echó a andar por la sala afligido en su corazón, sacudiendo la cabeza, pues en su ánimo preveía desgracias. Pero ni aun así iba a esquivar su destino fatal. Atenea lo derribó haciéndolo caer con violencia bajo las manos y la lanza de Telémaco. Y Odiseo se sentó de nuevo en la silla de la que se había levantado. La diosa de ojos glaucos, Atenea, inspiró en la mente a la hija de Icario, a la muy prudente Penélope, que se mostrara ante los pretendientes, a fin de que se serenara más el ánimo de los jóvenes y quedara ella más honrada de lo que antes estaba ante su esposo y su hijo. Se echó a reír sin motivo y tomó la palabra y dijo: Eurínome, mi corazón me impulsa, como nunca antes, a aparecer ante los pretendientes, aunque me resulten odiosos. Quisiera decirle a mi hijo un consejo que puede serle provechoso, que no converse de todo con los soberbios pretendientes que por delante hablan bien y por detrás piensan mal. La despensera Eurínome, a su vez, le dijo estas palabras: Todo eso, en efecto, hija, lo has expresado con razón. Así que ve y dile tu consejo a tu hijo, y no lo ocultes, después de haberte lavado y coloreado las mejillas, y no acudas así con la cara bañada en lágrimas, que es mucho peor apenarse de continuo sin cesar. Ya ha cumplido, pues tu hijo esa edad que tú tanto rogabas a los dioses inmortales, ya puedes ver su primer bozo. Respondióla enseguida la muy prudente Penélope: Eurínome, aunque estés muy afligida por mí, no me pidas que lave mi rostro y lo coloree con ungüentos, porque su tersura la echaron a perder los dioses que tienen el Olimpo cuando él partió con las cóncavas naves. Así que manda a Autónoe e Ifidamía que vengan, por favor, para que estén a mi lado en las salas, pues no voy a ir sola en medio de los hombres, me daría vergüenza. Así dijo, y la anciana salió cruzando la estancia a decírselo a las mujeres y mandarlas que acudieran. Mas algo distinto pensó Atenea, la de glaucos ojos. Sobre la hija de Icario derramó dulce sueño y ella se durmió sentada en su silla y todos sus nervios se le relajaron, mientras que la divina entre las diosas le procuraba a sus divinos dones para suscitar la admiración de los aqueos. En primer lugar, lavó su bello rostro con el ungüento inmortal con el que se acicala Citeria, la de bella corona, cuando acude al coro encantador de las gracias, la hizo más esbelta y más lozana de figura, y la dejó más blanca que el pulido marfil. Tras haber obrado así, se marchó la divina entre las diosas. Llegaron las criadas de niveos brazos desde las otras salas, avanzando con griterío. El dulce sueño abandonó a Penélope. Se enjugó ambas mejillas y dijo: «Qué suave sopor me sobrevino a pesar de mis tristes dolores. Ojalá que tan suave muerte me diera la santa Artemis ahora mismo, para que no pase mi vida con corazón acongojado, añorando las múltiples virtudes de mi esposo querido,
que era el más insigne de los aqueos. Diciendo así, bajaba de sus relucientes estancias no sola, sino que a sus lados la escoltaban 2 criadas. Cuando se presentó ante los pretendientes, la divina entre las mujeres se detuvo junto a la columna que sostenía el techo bien construido, sosteniendo ante sus mejillas el vaporoso velo. Una fiel doncella la acompañaba por cada lado. A ellos se les estremecieron las rodillas y la pasión perturbóles el ánimo. Todos sintieron anhelos de acostarse a su lado en un lecho. Ella, por su parte, dirigióse a Telémaco, su querido hijo. Telémaco, no tienes aún firme la comprensión ni la cordura. Cuando eras aún niño actuabas con más provecho en tu mente. En cambio, ahora que eres mayor y alcanzas la edad de la juventud, y cualquiera, aun si fuera un extraño, afirmaría que eres hijo de un hombre feliz y rico. Al observar tu prestancia y tu belleza, no tienes ya pensamientos apropiados ni previsión. ¿Qué acción es la que se ha cometido en nuestra casa? Y tú dejaste que un forastero fuera ultrajado así. ¿Cómo es que ahora, cuando el huésped estaba albergado en nuestro palacio, pudo sufrir tan dolorosa agresión? Eso podría procurarte deshonor e infamia ante la gente. A ella, a su vez, la contestaba el juicioso Telémaco. Madre mía, no voy a enfadarme contigo porque estés enojada por eso, mas yo contemplo en mi ánimo y juzgo cada hecho, los mejores y los peores. Antes era todavía niño. No obstante, no puedo sopesar con buen juicio todo, pues me presionan de un lado y de otro estos, los que aquí andan maquinando males y no tengo quien me ayude. Por lo demás, la pendencia entre el extranjero e Iro no sucedió por la voluntad de los pretendientes, y en la lucha él fue más fuerte. Ojalá, pues, oh padre Zeus, Atenea y Apolo, que ahora bambolearan la cabeza los pretendientes, vencidos en nuestro hogar, unos en el atrio y otros en el interior de la casa, y tuvieran todos sus rodillas flojas, como ahora ese Iro que en las puertas del patio está sentado con la cabeza. Vacilante, igual que un borracho. No es capaz de tenerse en pie ni de volverse andando a su casa, porque sus articulaciones no le sostienen. Así ellos hablaban entre sí con estas frases, y Eurímaco se dirigió a Penélope con estas palabras. Hija de Icario, muy prudente Penélope, si todos los aqueos pudieran verte en la jónica Argos, muchos más pretendientes iban a acudir a vuestra casa, a cortejar y comer desde el alba, porque te destacas entre las mujeres por tu figura, tu belleza y tu equilibrada cordura interior. Le respondía luego la muy prudente Penélope. Eurímaco, mi elegancia, mi belleza y mi porte, los destruyeron los dioses cuando hacia Ilión partieron los argivos y con ellos se fue mi esposo Odiseo. Si aquél volviera y velara por mi vida, mayor sería mi fama y aún más hermosa. Ahora vivo angustiada. ¿Con cuántas desgracias me abrumó la divinidad? Sí, él al marcharse y dejar atrás su tierra patria, tomó mi mano derecha por la muñeca y me dijo: «Ah, mujer, no creo, no, que los aqueos de buenas grebas regresen bien todos indemnes de Troya, porque cuentan que los troyanos son bravos guerreros, tanto los lanceros como los que disparan sus flechas y los que montan caballos de raudas pezuñas, que enseguida deciden el rudo tumulto en la incierta batalla. Así que no sé si la divinidad me librará o si caeré en Troya. Tú cuídate de todo aquí. Acuérdate de mi padre y mi madre en la casa, como ahora o aún más, cuando yo esté lejos, y en cuanto veas que le apunta a la barba a nuestro hijo, cásate con quien quieras, dejando este tu hogar». Así habló él. Ahora ya se cumplen todas esas advertencias. Llegará la noche en que la odiosa boda me apremie. Desdichada de mí, a quien Zeus arrebató la felicidad. Esta pena tremenda embarga mi corazón y mi ánimo. Antes no era tal la costumbre entre los pretendientes. Los que querían cortejar a una mujer noble e hija de un rico hacendado y competir por ella entre ellos, estos eran quienes aportaban vacas y robustos corderos a los parientes de la novia para el festín y daban espléndidos regalos, pero no devoraban sin reparos la hacienda ajena. Así habló, y se alegró el sufrido divino Odiseo al ver que ella solicitaba regalos y hechizaba los ánimos con palabras seductoras, mientras su mente tramaba otros planes. A ella le dijo a su vez Antinoo, hijo de Eupites: «Hija de Icario, muy prudente Penélope, los regalos de aquel de los aqueos que quiera ofrecerlos, acéptalos. No está bien, desde luego, rechazar un regalo.
Pero nosotros no nos vamos a marchar a nuestras fincas, ni a ninguna otra parte hasta que tú tomes por esposo a uno de los aqueos, el que sea el más apto. Así habló Antínoe, y a los demás les agradaba su discurso. Entonces cada uno envió a su heraldo a traer regalos. El de Antínoe aportó un bellísimo peplo, extenso y bordado. Llevaba 12 broches todos de oro que encajaban en unas anillas redondeadas. Un collar trajo pronto el de Eurímaco, muy artístico de oro entreverado con trozos de ámbar como un sol. A Euridamante 2 siervos le trajeron unos pendientes de 3 perlas, grandes como moras, que emitían destellos fascinantes. De la casa de Pisandro el rey, hijo de Políctor, trajo un siervo una gargantilla de hermosísimo dibujo. En fin, cada uno de los aqueos aportó un precioso obsequio. Ella luego se retiró a su piso alto, la divina entre las mujeres, y tras ella sus esclavas le llevaban los espléndidos dones. Los jóvenes, dedicándose al baile y al placentero canto, se divertían y esperaban que llegara la boda. Mientras se divertían sobrevino el oscuro anochecer. Muy pronto instalaron 3 braseros en las salas para que alumbraran. A su alrededor aprestaron maderas resinosas, secas desde antes, resecas recién cortadas con el hacha, y las mezclaron con teas ardientes. Las avivaban por turnos las esclavas del audaz Odiseo. A estas, entonces, les dijo el muy sufrido Odiseo, de divino linaje: «Siervas de Odiseo, de un amo hace mucho ausente, marchad a vuestras habitaciones, donde está la venerable reina. Atended a la ruica junto a ella, y tratad de alegrarla sentadas en su cámara, o cardad los copos de lana con vuestras manos. A mi vez, yo cuidaré de mantener la luz para todos estos, pues, aunque estén dispuestos a quedarse hasta la aurora de bello trono, no me vencerán, soy muy resistente». Así dijo. Ellas se echaron a reír y se miraron unas a otras. Desvergonzadamente le replicó Melanto, la de hermosas mejillas, a quien engendrara Dolio, pero crió Penélope, que la cuidó como a una hija y la había dado mimos con cariño. Pero ni aun así ella sentía compasión por Penélope, sino que se arrejuntaba con Eurímaco y era su concubina. Esta le replicó a Odiseo con palabras injuriosas: «Desdichado extranjero, tú andas con la mente trastornada, ni quieres irte a dormir a la casa del herrero o por ahí a un albergue, sino que parloteas mucho sin miedo ante numerosos hombres y no sientes en tu ánimo miedo por nada. ¿Acaso el vino te domina o bien siempre tal es tu carácter? Y por eso vomitas palabras necias. ¿Es que desvarías porque venciste al vagabundo Iro? Cuida de que no se te enfrente pronto alguno mejor que Iro que, tras aporrearte con sus robustos puños la cabeza, te arroje fuera de la casa, dejándote cubierto de mucha sangre». Mirándola torvamente le respondió el muy astuto Odiseo: «Enseguida le contaré a Telémaco, perra, las cosas que dices, y voy a su encuentro, para que pronto te haga pedazos». Al decir estas palabras asustó a las mujeres. Se dispersaron por la casa, temblando todas de miedo, pues creían que hablaba de verdad. Él, por su lado, se quedó erguido junto a los braseros llameantes observándolo todo, pero su corazón en el pecho meditaba en proyectos que no iban a quedar sin cumplirse. No permitía Palas Atenea que los ilustres pretendientes desistieran de su agresividad insultante, a fin de que aún más penetrara el rencor en el corazón de Odiseo, hijo de Laertes. Entre aquellos tomó la palabra Eurímaco, hijo de Pólibo, para agraviar a Odiseo y suscitar la risa de sus compañeros. «Prestadme atención, pretendientes de la muy noble reina, para que os diga lo que me requiere mi ánimo en el pecho. No sin un impulso divino llega este hombre a la casa de Odiseo, pues parece que la luz de las antorchas emana de él, de su cabeza más bien, porque no tiene en ella ni unos pocos pelos». Dijo, y a la vez se dirigió a Odiseo, destructor de ciudades: «Forastero, ¿no querrías trabajar de bracero si te contratara en un campo lejano y sería con un salario ajustado, acarreando piedras y plantando altos árboles? Allí yo te daría comida todo el año y te proveería de ropas y ofrecería calzado para tus pies. Sin embargo,
Como ya eres experto en malas mañas, no querrás aplicarte al trabajo, sino que prefieres mendigar por el pueblo con tal de contentar a tu vientre insaciable. Respondiéndole, dijo el muy astuto Odiseo: Eurímaco, ojalá surgiera entre nosotros un desafío a faenar, en tiempo de primavera, cuando los días se hacen más largos, en un prado, y yo tuviera una hoz bien curvada, y tú tuvieras otra igual, para enfrentarnos ambos en la prueba del tranajo, en ayunas hasta la noche, y fuera abundante la mies. O que hubiera unos bueyes que arrear, los más fornidos, rojizos y grandes, ambos saciados de hierba, iguales en edad y fuerza de arrastre, de fuerte vigor, y delante un campo de 4 bradas, y se abriera la tierra bajo el arado. Entonces podrías ver si yo trazaba largo y derecho el surco. Y si acaso el Crónida nos trajera la guerra de algún lado, hoy mismo, y yo tuviera un escudo y 2 lanzas y un yelmo todo de bronce ajustado a mis sienes, entonces me verías batallar en las primeras filas, y no hablarías haciéndole reproches a mi estómago. Insultas en demasía y tienes una mente perversa, y quizás te crees un tipo grande y poderoso porque te mides con unos pocos y de escaso valor. Pero si regresara Odiseo y llegara a su tierra patria, enseguida esas puertas, si bien son muy amplias, te resultarían estrechas para salir corriendo de este patio. Así habló, y más se enfureció Eurímaco en su corazón, y con mirada torva le decía estas palabras: «Ah, miserable, qué pronto te voy a machacar, por cuanto dices, descaradamente en medio de tanta gente, sin sentir temor en tu ánimo. ¿Acaso el vino domina tu mente, o siempre es así, tu carácter, y emites voces necias? ¿Es que desvarías porque has vencido al vagabundo Iro?» Hablando así, agarró un escabel, mientras Odiseo se agachaba ante las rodillas de Anfínomo de Duliquio para evitar a Eurímaco. Este alcanzó al copero en el brazo derecho. La jarra resonó al dar en tierra, en tanto que el copero cayó, entre gritos, boca arriba en el polvo. Los pretendientes se alborotaron en las salas sombrías, y así le decía uno a su vecino, contemplando la escena: «Ojalá este extranjero vagabundo hubiera muerto en alguna otra parte antes de venir acá, así no habría causado tamaño jaleo. Ahora nos peleamos por un mendigo y se echa a perder el placer del noble banquete, porque se impone lo más vulgar». Entre ellos entonces tomó la palabra el sagrado vigor de Telémaco: «Insensatos, enloquecéis y ya no reprimís en vuestro ánimo los efectos de la comida y la bebida. Alguno de los dioses os asusa. Pero una vez que habéis comido bien, id a dormir a vuestra casa cuando la divinidad os invite. Yo no obligo a nadie». Así dijo, y todos ellos, mordiéndose los labios, miraron con asombro a Telémaco, que hablaba sin temor. Entre ellos tomó la palabra Anfínomo, ilustre hijo de Niso, el soberano Aretiada, y dijo: «Amigos, nadie debería molestarse ante un consejo oportuno y replicar con palabras hostiles. No hostiguéis más al extranjero ni a ningún otro de los siervos que hay en la casa del divino Odiseo. Así que, vamos, que el copero empiece a servir las copas, a fin de que hagamos nuestra libación y nos vayamos a dormir. Dejemos al extranjero en la mansión de Odiseo, bajo el cuidado de Telémaco. Suya es la casa a que ha llegado». Así habló, y a todos los demás les parecía bien su consejo. Les hizo la mezcla en la crátera el héroe Mulio, heraldo de Duliquio, que era siervo de Anfínomo. Distribuyó pronto el vino a todos, uno tras otro. Ellos hicieron sus libaciones a los dioses felices y bebieron el dulce vino. Y en cuanto concluyeron las libaciones y hubieron bebido cuanto su ánimo apetecía, se marcharon a dormir, cada uno a su casa.